Digamos que usted, por ejemplo, tiene y igual a una función, yo que sé, 3x menos 5 elevado al cuadrado, ¿ya? Digamos que tiene esa función. Entonces, con los casos que usted conoce, normalmente lo que usted hace es abrir esta sección de aquí, abrir la potencia elevada al cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, le va a quedar, yo que sé, que y es igual al cuadrado de la primera, que sería 9x al cuadrado, más el doble, menos el doble producto de la primera por la segunda, 5 por 3 15 por 2 se hace 30x, ¿ya? Más la segunda al cuadrado, que sería 25. ¿Estamos claros? ¿Ya? Y entonces, en ese momento usted empieza a derivar. Usted dice y' es igual y derivo. Bajaba esto multiplicando, ¿recuerda? 9 por 2, 18, y le restaba 1 en la potencia, que sería 18x. Sí, ¿Estamos? Menos la derivada de x hacia 1, como si el 30 es una constante, queda solamente 30. 30. Y se acabó la derivación hasta ahí. ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué sucede si, por ejemplo, esta potencia ya no es 2, es 5, ¿ya? O es 3, 5, 7, etcétera? Note que la expansión cada vez se va haciendo más complicada. ¿Estamos? Entonces ahí aparece este caso que usted ha estado estudiando, que se conoce como la regla de la cadena, ¿ya? Regla de la cadena, ¿ya? Esta regla de la cadena le dice que usted tiene una función y igual a u a la x, ¿ya? O tiene una función, más claro, f, que adentro depende de u de x, ¿ya? Es decir, tiene la función y adentro tiene otra función. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, de manera general, esto lo que se hace es derivarla una función respecto a u, es decir, hallar la derivada respecto a u, ¿ya? Y luego derivar internamente por u' de x. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, esto visto desde las reglas de potencias, de lo que usted ha visto, por ejemplo, podríamos poner un caso. Usted tiene una función u elevado a una potencia n cualquiera. ¿Estamos? ¿Ya? Al tener esa función, usted necesita derivar, pero obviamente conoce que u depende de x, es decir, que u contiene adentro una función de x, que ya vamos a ver eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, la derivada va a ser igual, derivo esta u de aquí, es decir, hago ese n baja multiplicando, por u le resto 1, como veíamos la derivada, ¿ya? Hasta ahí está derivado respecto a u. Y luego lo que hago es internamente derivar u. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso es lo que se entiende o ese es el procedimiento. ¿Estamos más o menos? ¿Ya? Nos vamos aplicando al caso que teníamos acá. Podemos hacer esto, como también podemos hacer, yo que sé, por ejemplo, y es igual 3x menos 5 al cuadrado. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Cuál sería el u? Nuestro u sería esto de aquí. Lo de ¿Ya? adentro. Lo de adentro sería u de x. ¿Ya? ¿Qué significa que esto depende de x? ¿Ya? Es decir, que esto por un momento puede verse de esta manera, y igual como u elevado al cuadrado. ¿Estamos? Es decir, en vez de ponerle 3x menos 5, le escribo solo con u Con U afuera. u al cuadrado. ¿Estamos? Y el otro que yo le derivo, y', ¿ya? La derivada, ¿cuánto es? La derivada de u cuadrado, ¿cuánto es? 2U. 2u, exacto. 2u, ¿ya? ¿Y qué me dice luego? Por la derivada de eso, por u', ¿ya? U'. ¿Ya? Este sería un paso intermedio como tal. ¿Estamos? ¿Ya? Y así empiezo a detallar, digo, sería 2. ¿Cuál es el valor de u? U es esto de acá adentro, es decir, es 3x menos 5. ¿Estamos claros? ¿Ya? Por u'. ¿Y cuál es u'? Si u es esto de aquí, entonces la derivada de esto internamente. ¿Estamos? Y la derivada de 3x es nada más que 3, es decir, abro paréntesis, por ejemplo, aquí la derivada de 3x es 3, y la derivada de menos 5 es 0, simplemente aquí quedaría multiplicado por 3. ¿Estamos más o menos? Y la derivada interna, claro, la derivada al lado, claro, porque el 5 es 0 y la derivada de 3 es 0, De la 3x es constante 3. 3. Sí. ¿Estamos ya? Y desarrollando, por ejemplo, digo, y' es 3 por 2 y hace 6. 6 que multiplica 3x menos 5, que es precisamente esto de acá. Si usted le multiplica 6 por 3, 18x. 6 por menos 5, o 6 por 5, se hace 30. ¿Estamos? Entonces note que estas son equivalentes, sale el mismo resultado. Hay un ejercicio donde el profe Olea está bien, ese paso, sí, ¿Ya? donde él tenía un exponente, ¿Ya? no podía hacer como por decirle así, multiplicar el serie distributiva, 2 por Claro. 3 y, menos, ¿Ya? y 2 por menos Entonces, por 5. ejemplo, Sí. como le decía, esto se puede ir complicando al nivel de que usted tenga, por ejemplo, y es igual a una función, por ejemplo, voy a poner aquí 5x al cuadrado menos 3x más 8 elevado a la décima. ¿Estamos? ¿Ya? O elevado a una potencia ya más alta, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el hecho de que elevado a esa potencia yo ya no ni siquiera puedo el desarrollar los exponentes? ¿Estamos claros? Sería demasiado grande la expansión. ¿Estamos hasta ahí? Ya. ¿Sí? Entonces, aquí igualmente ustedes le asumen, por ejemplo, cuál es el U. Entonces digo, esto va a ser el U. Ajá. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces digo, U, por ejemplo, va a ser de adentro, que sería 5x al cuadrado menos 3x más 8. ¿Estamos? ¿Ya? Y hallamos la derivada. U', ¿cuánto sería la derivada de eso de ahí? 5, 2 por 5, 10, tanto menos 3. ¿Ya? 10x menos 3. ¿Ya? De modo que yo, si le escribo, este es un paso intermedio que ustedes casi no le hacen, pero si yo le escribo en función de u, eso sería y igual elevado u a la décima. ¿Estamos claros? ¿Ya? Note que este es el u. ¿Sí? Entonces, en vez de ello, queda u a la décima. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando yo derivo y', ¿ya? Digo, es la derivada de u a la décima. ¿Cuánto es la derivada de u a la décima? Y eso ¿Ya? 10u elevado a la cuánto. a la menos a la novena. A la novena, Sí. por el u'. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya? Por la derivada de esta función que estoy abstrayendo, de esta función que está internamente. Me quedaría 10, la vamos poniendo más acá. Me queda 10. ¿Ya? U es toda la expresión de aquí, es decir, es 5x cuadrado menos 3x más 8 por el u', y el u' es la derivada, que es 10x menos 3. Ok, esto elevado a la novena. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mm, no, no, sí está bien. ¿Ya? Porque obviamente, perdón, profe, que me interrumpa. Ya y prima queda el exponente abajo 10 y la U pasa abajo directo, lo que es el contenido dentro de la U, y Exacto. quedaría, no se multiplicaría en este caso por la derivada de U', 10x menos 3, o ahí queda ya ¿Ya? No es necesario, puede quedar factorizado, como está en este caso, o podría multiplicar 10 por esto de acá. Ajá, 10 por 10, hacerlo. por ejemplo, pero no es necesario porque estaría poniendo más complicada la respuesta. 10 por 10, por ejemplo, 100x. 10 por menos 3, menos 30. Ajá, ¿Qué multiplica todo esto de acá? A exacto. 5x cuadrado menos 3x más 8 elevado a la novena. Cualquiera de las dos son respuestas. Preferible esta de acá porque está factorizado. Es que el profe ya hacía así, la última hacía valer la respuesta. Bueno, él enseñó así, porque el tema ¿Ya? decía que ustedes no pueden, cuando tengan un exponente de cualquiera, sea negativo o positivo, no pueden hacerle distributivo, Ya. porque hay una regla para eso, obviamente. Obviamente, es que usted Sí. no puede ingresar esto con esto de acá. Es que eso tiene primero su potencia y luego tiene su multiplicación afuera. Ujú. Pero por eso le decía, es mejor dejar 10 multiplicado esto, multiplicado con esto de acá. ¿Sí? Esto de aquí, 10 por 10x, sí se puede hacer porque esto es una constante y esto tiene potencia 1, entonces sí se puede hacer distributivo. ¿Ya? Entonces, sí, 10 por 10, 100, 10 por menos 30, menos 3, menos 30. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. ¿No? Entonces, este caso me sirve para todas las funciones donde yo puedo llevarles a potencias. Por ejemplo, digamos que usted se topa con una raíz en la cual yo diga, tengo y igual a la raíz quinta, o pongamos, vamos a poner un poco complicado, raíz quinta de 5x cuadrado menos, ok, pongamos 6x cuadrado menos 4x más 2 elevado al cubo, por ejemplo. ¿Ya? Digamos que yo tengo esa función de ahí, ¿ya? Vamos incluso a ponerle un poco más detalle, pongamos un 3 adelante. ¿Estamos? ¿Ya? Pues digamos que usted tiene esa función de ahí y usted nota que usted primero esto puede llevarle a potencias. ¿Estamos claros? Esto se va a poder escribir y igual a 3 abro paréntesis, 6x al cuadrado menos 4x más 2, ¿ya? La potencia es 3 y la raíz es 5, por tanto es a la 3 quintos. Ahí está. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces ahí yo ya puedo tratar de derivar. ¿Cuál es el hecho? Es que yo conozco la derivada de esto, pero siempre y cuando esto sea como mi u, ¿sí? Es decir, como que esto fuese el u. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si decimos el u es igual a 6x al cuadrado menos 4x más 2, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada? ¿Cuánto es el u'? ¿Cuánto quedaría ahí? 12x 12x menos 4. menos 4. Sí, Nada más. menos, ¿Estamos? sí. ¿Ya? Entonces, vean que aquí lo que podemos hacer es la derivada. Por ejemplo, decir y', y ustedes lo hacen ya directamente. Dicen la derivada de 3u elevado a la quinta. Es decir, ya le están viendo así. Y es igual a 3 por u a la 3 quintos. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, esta constante no tiene nada que hacer, simplemente queda afuera. Es 3. ¿Ya? ¿Estamos? Y derivo esto de aquí, u a la 3 quintos. La derivada de u a la 3 quintos, note que esos 3 quintos bajan multiplicando por 3 quintos, u, y le resto 1 aquí. ¿Estamos claros? ¿Ya?
Al restarle 1 me queda 3 quintos, le quito 1 que me queda simplemente menos 2 quintos, me queda eso. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya? Entonces me queda elevado a la potencia menos 2 quintos, ¿ya? Por el u', por la derivada de u internamente. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces ya solo luego acomodo la parte de la respuesta. Tengo y' es igual, 3 por 3 se hace 9 quintos, ¿ya? El u a la menos 2 quintos, puedo escribirle como 1 sobre u a la 2 quintos, como quiera, ¿ya? O simplemente estoy aquí, 6x cuadrado menos 4x más 2 elevado a la menos 2 quintos por el u', que es la derivada de esto internamente. Exacto, ¿Estamos? ¿Ya? la derivada de u, en este caso. La derivada de u siempre va a ser la derivada de u, siempre la derivada de esto internamente, que sería 12x menos 4. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, arriba nomás me quedó ese vacío de 3 por 5 igual, o sea, y salía u menos 2 quintos, o sea, obviamente ya le sacó restándole menos una unidad, ¿Ya? y los 3 quintos está cogiendo de arriba ya la derivada, ¿Qué hace con la potencia cuando estalla? ¿Qué hizo con ese 10? se le restó una unidad, Sí, pero primero baja multiplicando. ya. Entonces, esta potencia primero baja multiplicando. ¿Se acuerda? Siempre en las potencias, primero la potencia baja acá, ¿ya? Por eso es 3 por, baja este es 3 quintos, u, le resto 1 y queda la menos 2 quintos. Pero le tomo el 3 que está ahí o le bajo, estoy bajándole el 3 que está en la... ¿Este 3 qué es? Una constante. ¿Y qué hace la constante en las derivadas? Por ejemplo, ¿qué hizo con ese 5 allá cuando derivó 5x cuadrado? ¿O qué hizo aquí con este 6 cuando derivó 6x cuadrado? Note que aquí el 2 que bajó, multiplicando, 6 por 2 se hace ¿cuánto? 12. Las constantes cuando están multiplicando la derivada sale de la derivación y queda multiplicando. ¿Se acuerda? Ya. Entonces por eso le decía, pongamos de otro número para entenderle qué pasa aquí. Entonces este 3 queda aparte, este queda completamente aparte. ¿Ya? Y yo solo derivo esto de acá. ¿Por qué? Porque este 3 es una multiplicación por una constante que queda ahí mismo. ¿Estamos? Baja multiplicando 3 quintos y de ahí multiplico 3 por 3 y hace 9, 9 sobre 5. ¿Se entiende más o menos? ¿O cuál es el inconveniente? No, solo ahí en ese caso, la y igual 3 sobre u 3 quintos. Ya, ¿qué pasa ahí? Ya, solo ese 3, o sea, no sé dónde lo tomo. Este 3 es este 3 de aquí. Ya es. Sí, es el mismo 3. No he derivado todavía. Notará bien que cuando yo pongo y' ahí recién está derivado. ¿Estamos? Ya. Porque... Este 3 es el mismo que está acá. Entonces, por eso el otro baja 3 quintos. Este 3 estaba ahí y baja los 3 quintos. ¿Estamos? Claro, Porque esa constante está fuera de la potencia, no está ahí metida. ¿Ya? Entonces, acá solamente acomodando, por ejemplo, podría usted verle como y' es igual a 9 quintos, ¿ya? Dejarle esto, si quiere, en la parte de arriba, por ejemplo, 12x menos 4, vamos a decir 9 quintos por, y esto mandarle hacia abajo. Al mandarle hacia abajo, esto quedaría 6x al cuadrado menos 4x más 2, elevado a la potencia, note que al mandarle hacia abajo la potencia se hace positivo, que le queda 2 quintos positivo. ¿Estamos claros? Y podría dejar la respuesta de esta manera. Pero también la respuesta quedaría como una raíz. También puedo expresarle como raíz. Por ejemplo, podríamos expresar así, 9 quintos por arriba el 12x menos 4 sobre y abajo. Este es raíz quinta y este es potencia cuadrada. Entonces, raíz quinta, ¿ya? De todo esto, 6x al cuadrado menos 4x más 2. Sobre... Todo esto elevado a la potencia 2. ¿Estamos? Que sería la respuesta final ya con raíces. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? ¿Ya? Cópiale o tómele una foto de eso de ahí para seguir avanzando.